a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete, porque tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Sira, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a hablar, ¿cierto?, de un tema muy, muy popular hoy en día, de situaciones muy comunes, una de las enfermedades más numerosas, una de las cosas más comunes hoy en día es la depresión y la ansiedad. Y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Estamos hablando, ¿cierto?, como leíamos, de un profeta, ¿cierto?, un hombre de Dios, Elías, un tremendo de Dios, ¿cierto? Si leemos los capítulos anteriores, vemos todo lo que hizo este siervo del Señor. Un hombre que fue, ¿cierto?, que alimentó, ¿cierto?, a una viuda y estuvo por mucho tiempo con ella y nunca le faltó nada en medio de la sequía, en medio del hambre. Después resucitó, ¿cierto?, con la presencia del Señor en él, ¿cierto? Resucitó un niño. Después dice que él oró y no llovió, ¿cierto? Y después volvió a orar y llovió. Y después dice que él mató, ¿cierto?, 400 de estos profetas, 450 profetas de Baal, y los mató a todos, ¿cierto?, con el fuego que Dios envió desde el cielo, ¿cierto? Esos altares fueron quemados, aún dice que había fuego, agua pusieron alrededor de ellos y hasta eso consumió. O sea, vemos un hombre de Dios, donde usted no puede negar que este era un varón de Dios.
un varón que Dios había escogido para hacer un montón de cosas sobrenaturales en aquella época. Y vemos a un hombre, ¿cierto?, que obedece a Dios. Era obediente él en todo lo que Dios le había enviado. Tenía una fe, ¿cierto?, genuina en el Padre. Tenía una conexión directa con Dios. Dios le hablaba, él le oía, él obedecía lo que Dios le decía. Y vemos después de una tremenda, ¿cierto?, como decíamos, tremenda batalla, podríamos decir, tremenda victoria, que viene una mujer, ¿cierto?, y le amenaza. Jezabel, ¿cierto?, manda a unos hombres a decirle que ella comprometía su vida a que él iba a morir. Lo amenazó de muerte. Y podríamos decir nosotros, pero ¿cómo, cierto? ¿Cómo Elías? ¿Qué estaba pensando después de todo lo que Jehová había hecho con él? ¿Cómo va a desconfiar de que esa mujer lo va a matar a él? ¿Cierto? Podríamos nosotros juzgar a este varón de Dios. Quizás lo hemos hecho en algún momento cuando leímos esta lectura, ¿cierto?, de forma rápida. Dijimos, bueno, pero Elías, ¿cómo tanto? Pero ya, y sigamos, ¿cierto? A veces, ¿cierto?, pensamos que no es posible que una persona que cree en Dios, que tiene fe, que camina en el camino de Dios, que ha conocido lo grandioso que es Jehová, que una persona que ha vivido en carne propia lo que es la gloria de Dios, pueda caer en una depresión. ¿Cómo es posible?, decimos nosotros. Y cuestionamos aquello, ¿cierto? Pero sí hemos caído más de algunos. Y si yo les dijera, quizás ahora levante su mano él o la que ha sentido esto en su vida, ansiedad, depresión en su vida, quizás quedarían 2 manos abajo de todos los que estamos en este lugar. ¿Por qué pasa? Porque es natural, porque somos seres humanos, nuestros cuerpos se agotan, se cansan. Y aún este siervo del Señor, ¿cierto?, se cansó. Tuvo miedo, dice la palabra, y se fue a esconder. Dejó a su siervo, o sea, quiso estar solo. Es como cuando nosotros decimos, no me moleste, nadie me habla, yo quiero estar solo. No quiero que nadie me mire, nadie me diga nada. Y me voy y me encierro en mi pieza, debajo de mi cama, y lloro y lloro y lloro, y no quiero que nadie me diga nada. Lo hemos hecho, ¿cierto? Nos hemos sentido así. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y a veces nosotros sentimos miedo. Sentimos miedo porque mi hijo no está sirviendo al Señor. Tengo miedo porque la economía está peor. ¿Cómo voy a alimentar a mi hijo? Tengo miedo porque llega la enfermedad a mi cuerpo y no sé si Dios me va a sanar o me voy a morir. Tengo miedo porque no sé si las decisiones que estoy tomando son las correctas. Tenemos miedo por diferentes cosas, hermanos queridos. Y es normal, es natural. Es normal sentir miedo. Y escondernos, como lo hizo este varón. Es natural. El cuerpo actúa de esa manera. Pero también vemos acá, ¿cierto?, cuando llega el ángel y se presenta donde estaba Elías escondido, que en el enebro, ¿cierto?, estaba ahí debajito él y le dice al Señor, ¿sabes qué? Señor, ya no aguanto más. Me quiero morir. Quiero que me lleves. Ni siquiera le dice, porque él seguía temiendo a Dios por lo que podemos ver, que él entendía que él no era dueño de su vida. Por tanto, él le pide a Dios, llévame, ya no quiero más, ¿cierto? Y este varón le dice al Señor esto y se queda ahí, ¿cierto? Y dice que vino el ángel del Señor, o vino un ángel de Dios, y va y le toca. Primero le toca, ¿cierto? Con cariñito y le hace un cariñito y lo despierta y le dice, despiértate y come. Levántate y come. Nosotros a veces creemos que la forma correcta de ir a una persona que está pasando por una situación de depresión o de angustia es ir, oye, el Señor dice, ¿cómo se te ocurre? Mira la palabra. No, a veces basta con un abrazo bien fuerte de esos apretados que da mi pastora, ¿cierto? Eso a veces nos reanima. Y Dios actúa de esa manera acá. Y va ahí, ¿cierto? Y le toca. Y después le dice, ¿cierto? Porque nosotros somos personas que necesitamos estar en comunidad.
Necesitamos el contacto físico, necesitamos el afecto de nuestro esposo, nuestros hijos, de nuestros amigos, nuestros hermanos en la iglesia, nuestros pastores, nuestros mejores amigos que tenemos, ¿cierto? Un abrazo de repente es algo hermoso. Es necesario, ¿cierto? Para cuando uno se siente agobiado, cansado, angustiado. ¿Cierto? Vemos que él dice que primero le toca y después le dice, levántate y come, ¿cierto? A veces nosotros podemos ayudar con esto. ¿Sabes qué? Te traje un rico, ¿cierto? Algo rico de repente nos levanta el ánimo, ¿cierto? Pero también acá, ¿cierto? Podemos ver que quizás este cansancio de Elías, ¿cierto? Después de todo lo que venía haciendo, tal vez él descuidó su alimentación. Estaba cansado y se puso a dormir, ¿cierto? Porque estaba muy cansado. A veces un buen sueño, un buen descanso es necesario para estos cuerpos. A veces estamos tan ajetreados, preocupados de la casa, la iglesia, el trabajo, nuestros hijos, la escuela, tantas cosas y dejamos de descansar. ¿Por qué? Porque queremos esto, queremos lo otro y queremos seguir haciendo cosas, incluso lo de la iglesia, hermanos queridos. No vino acá el ángel y le dijo, oye, ponte a ayunar, que nosotros diríamos, oye, hay que ayunar para que la depresión salga del cuerpo. No, acá le dijo, come, aliméntate bien, nutre ese cuerpo. No todas las cosas que nosotros sufrimos son temas espirituales, con la palabra lo vamos a solucionar. Hay cosas del cuerpo, nuestras necesidades físicas nos llevan a sentirnos agobiados, cansados. Cuando no nos estamos alimentando correctamente, empezamos a sentirnos cansados. Cuando no estamos durmiendo como corresponde, también nos sentimos agobiados. Entonces, a veces nosotros nos olvidamos que tenemos un cuerpo que está en esta tierra, ¿cierto? Y que funciona con combustible, ¿cierto? Que necesita alimentación, pero que también necesita descanso, ¿cierto? Que también necesita recrearse, ¿cierto? Distraerse de los problemas, porque a veces nos enfocamos en esa noticia de que la Jezabel nos va a venir a matar. Y nuestro enfoque está ahí. Y eso me hace tener miedo y me hace huir. A veces debemos dejar de pensar tanto en eso que nos preocupa y distraer un poco la mente. Una buena conversación, ¿cierto? Una distracción. A veces nos encerramos mucho en esos pensamientos, dan vueltas ¿y qué nos lleva? A estar tristes, a estar agobiados. Entonces vemos acá a este varón, ¿cierto? Que dice que miró aquí en su cabecera una torta, no era de las que hacemos nosotras, era una tortilla, esas que se cocían al rascoldo, ¿cierto? Y agüita para que tomara. Y dice que él comió y volvió a dormir. No se sienta culpable usted cuando necesite descansar, descanse. Cuando quiera comer y dormir, hágalo. No se acostumbre, ¿cierto? Pero hágalo. ¿Sí? No, Tati. Debemos hacerlo de vez en cuando. Este cuerpito se cansa, ¿cierto? La depresión, fíjese que es una de las cosas que viene por una mala nutrición. No solo viene por las penas, que lógico que eso nos agobian, nuestras penas, ¿cierto? Las cosas que pasan a nuestro alrededor, las preocupaciones, pero también nuestro cuerpo funciona de una forma química, ¿cierto? Hay ciertos nutrientes que funcionan en el cuerpo que provocan alegría, otras cosas que provocan como una satisfacción, otras te dan fuerza. Por ejemplo, cuando uno hace dieta le dicen que coma alta proteína para que genere más músculo. Dios hizo todas estas cosas y las hizo con un propósito diferente a cada uno de ellos. Entonces, es bueno de vez en cuando descansar, tomarse un tiempo, ¿cierto? Y no solo estar abatido y pensando y pensando. Dice que el ángel de Jehová fue por segunda vez y le tocó nuevamente y le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. Él debía trasladarse, ¿cierto?, al monte Horeb, que es el monte de Dios, y Dios se iba a encontrar con él en ese lugar. Y cuando llegó allá, ¿qué hizo el Señor? El Señor no le dijo, pero Elías, ¿cómo estás así? Mira, si yo te he dicho todo esto aquí, allá, ¿cuántas veces te he dicho que yo estoy contigo? No, porque si tú hiciste esto conmigo, yo te dije que hicieras acá. No, el Señor le preguntó, ¿qué te pasa?
le pregunta, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor se interesa por lo que nosotros estamos viviendo. El Señor quiere saber lo que usted siente, qué es lo que usted está pasando. El Señor está interesado en que usted quizá diga, Señor, mira, yo estoy chata en la iglesia, todas las veces me mandan a coordinar con la Inesita. No, hay cosas, ¿cierto?, que pasan en nuestra vida. A veces podemos, no, Señor, mira, es que mi marido me tiene chata, mi esposa me tiene chata, mis hijos me tienen chata. Es que lo necesitamos expresar. A veces guardamos, pero el Señor igual nos quiere oír. ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué estás aquí? Hoy día, ¿por qué estás aquí en la iglesia? ¿A qué viniste? ¿Viniste a escuchar al Señor? ¿Quieres que te hable hoy día, cierto? Y el Señor, y dice que Elías abrió su corazón en ese momento y dice, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. O sea, lo que había pasado era fome, po. O sea, podríamos decir, tiene razón en estar molesto, enojado Elías. Pero había algo más, ¿cierto? Lo que Dios quería hacer era algo más. Y él no lo había entendido todavía. Entonces el Señor lo escucha, ¿cierto? Todo lo que él le dice. Y dice, solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se siente solo. Se siente solo él, cree que es el único que realmente cree que Jehová es el Dios. Y porque él vio que no había nadie que lo seguía, ¿cierto? Pero él no fue con nadie, po. Él dejó hasta su siervo, lo dejó y él se fue solo, ¿cierto? Nuestra actitud a veces igual es esa. A veces decimos, no, es que nadie está conmigo, estoy sola. En la iglesia nadie me pesca, nadie me viene a visitar. Estoy enfermo, estoy sola y nadie me viene a ver, ¿cierto? A veces nuestra actitud es esa. Mi pastor el domingo decía, ¿cómo vamos a saber si está enfermo si usted no lo dice está enfermo? ¿Cierto? Si no comunicamos lo que nos pasa, ¿cómo alguien va a saberlo? ¿Cierto? Es importante, somos comunidad, somos un cuerpo, dice la palabra del Señor. Y debemos nosotros expresar, ¿cierto?, lo que nos pasa. Dice que él se sentía solo, ¿cierto? Dice, yo solo he quedado y más encima me buscan para matarme. Y él le dijo nuevamente, ¿cierto?, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompió los montes. A veces nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestra vida así como poderosamente, como lo que nosotros creemos, ¿cierto?, que es poderoso, un viento recio que bota todos los árboles. O sea, queremos que Dios de repente ese problema que yo tengo, Señor, derribe todos mis enemigos. ¿Cierto? A veces, Señor, queremos que ahí en eso se manifieste el poder de Dios, o que Él está conmigo, su presencia, que está conmigo. ¿Cierto? Y vemos otros ejemplos acá. Dice que detrás del viento vino un terremoto. O sea, que se remueva todo, que todo cambie, que se muevan las placas tectónicas, ¿cierto? Una para arriba, otra para abajo. Y eso, no, ahí está el Señor. Que Dios cambie toda esta situación. Dios remueve todo esto, que esto cambie, si tú estás conmigo. Pero tampoco estaba ahí. Y dice que después vino fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y aquí viene esto hermoso, a mí me emociona cuando lo leía y cuando lo he pensado y lo he meditado. Decía, y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Nuestro Señor es así. Él igual nos trata a nosotros a veces con esa delicadeza que a veces queremos que puro nos reten. Si hoy día el Señor no nos dio, nos tiró de oreja, no me habló. Pero el Señor a veces te quiere hacer cariño, quiere hablarte con dulzura, con ternura. Yo estoy contigo, siempre voy a estar contigo, ¿cierto? Así el Señor nos habla así con esa voz dulce. Y nos dice, yo igual, y sabes que tengo más cosas para hacer contigo aún. Esto que tú pasaste, esto que hiciste y este dolor que sientes va a pasar. Y después tienes que hacer muchas más cosas. Tengo más planes contigo. A veces creemos que una enfermedad es la derrota y es el final. Que una pérdida, una muerte es la derrota, es el final. A veces las circunstancias
cierran nuestros ojos de ver lo que Dios está haciendo en medio de lo que estamos viviendo. Que Dios nos ayude. Y dice que en ese silbido apacible, ¿cierto?, estaba el Señor. Y ahí le dio después una orden. Dice que después le dijo lo que iba a hacer. Le restaban muchas cosas por hacer a este varón. Entonces, cuando usted está sufriendo situaciones en su vida difíciles, mire más atrás y vea cuántas más pasó y que ya no son nada. Ahora solo queda un recuerdo de aquello. Y Dios estuvo con usted siempre. Nunca lo abandonó el Señor. Aun cuando nos rebelamos contra Él, siempre Él está. Y hoy día, ¿cierto?, con ese amor, con esa paz, con ese silencio, ¿cierto?, con esa paz que tiene el Señor hoy día nos recuerda que Él está con nosotros, que su presencia está con nosotros, que Él nunca nos abandona, que en medio del caos que hoy día podemos vivir en este mundo, Él está en la intimidad, en la tranquilidad, en el momento en que usted está solito ahí, ¿cierto?, en su dormitorio. A veces tenemos nuestro momento de soledad y ahí está el Señor. Cuando le preguntamos, pedimos perdón. Normalmente yo antes de acostarme, el primero, Señor, perdóname todas las leceras que dije hoy día. Lo primero que le pregunto al Señor y después digo, gracias por tu misericordia. Tengo esos momentitos ahí donde yo digo, gracias, Señor, y miro y yo sé que Él está ahí conmigo. Y en ese silencio está el Señor. Y Él nos dice, ¿cierto?, que está con nosotros, que nos ama, que tiene planes para nosotros y que queda mucho camino aún por recorrer, que la vida no se termina por una enfermedad, por un problema, que el propósito de Dios va más allá de las circunstancias, que Él toma lo que a nosotros nos parece malo para cumplir sus propósitos, ¿cierto? Que Dios nos bendiga, que Dios les ayude en esta tarde, que pueda usted tener una gota más de esperanza. Mi pastora el día miércoles pasado nos hablaba de que nosotros debemos tener esperanza en el Señor. No quiero equivocarme porque tengo mi torpedo aquí. Voy a buscarlo en las notas, esperen. Que yo lo anoté ordenadito. Me hago igual. Chipas de chocolate, no es. Acá está. Nos hablaba de firmeza, de constancia y de crecimiento. Y cuando hablaba de la constancia, decía que nosotros éramos constantes cuando teníamos una esperanza, ¿cierto? Y nuestra esperanza, ¿cierto?, está en el Señor. Nuestra esperanza de un mejor tiempo. Mi hermano, no sé si era Cevito o Orlandito, que decía que vamos a estar con el Señor donde ya no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber amargura. Y en este mundo vamos a pasar situaciones, pero esto todo es temporal. Son momentos, no es eterno. No hay un mal, que dice, como dice un dicho popular, no hay mal que dure 1000 años, 100 años, millones de años, ¿cierto? Esto de acá son momentos, son circunstancias, pero el Señor siempre está. Y cuando estemos con Él, todo esto, ¿cierto?, va a acabar. Pero hay que tener fe, ¿cierto? Siempre después de un problema, ¿cierto?, viene un momento de paz y quizás después vendrá otro problema. Pero nosotros vamos a estar firmes, ¿cierto?, en la convicción estable, seguro en nuestro Señor. Debemos estar firmes, ¿cierto?, en que nuestra vida es pasajera, pero viene el Señor, ¿cierto?, pronto por nosotros, y que debemos mantenernos, ¿cierto?, a pesar de todo, amparados en la roca fuerte, ¿cierto?, constantes, ¿cierto?, en la esperanza que es en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él nos prometió, y creciendo, ¿cierto? No quedarnos estancados ahí, ¿cierto?, sino que crecer, ¿cierto? Aunque quizás nos vemos hundidos en un momento, ¿cierto?, como esa semilla, ¿cierto?, que se hunde y que tiene que romperse para después dar fruto. Nosotros podemos pasar por esos momentos de que quizás parece que es muerte, porque cuando nos sentimos tan mal como se sentía quizás acá Elías, que quería morir, es un momento donde se quebranta el corazón,
Pero ahí en ese momento de soledad, de tranquilidad, el Señor se manifiesta en nuestra vida. Y nosotros podemos rompernos ahí delante del Señor. Y como esa semilla, ¿cierto? Que dice que crece, primero tiene que morir primero la semilla para que vuelva a renacer. Asimismo nosotros tras cada experiencia dolorosa de la vida podemos crecer, ¿cierto? A otra cosa. Ya obtuvimos esa experiencia que nos ayuda a crecer, a ser más grandes, ¿cierto? Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que usted pueda en su hogar meditar un poquito más de esto, porque quizás yo no voy a expresar todo lo que usted necesita oír de esta palabra, pero en la casita del Señor le va a hablar a usted directamente, más profundo en eso que usted necesita específicamente, ¿cierto? Yo hoy día puedo a grandes rasgos, ¿cierto?, hablar lo que yo pude entender de esta palabra, pero yo sé que Dios tiene algo más profundo para cada uno de nosotros. Y yo le voy a pedir ahora al Señor, vamos a orar, que podamos, ¿cierto?, profundizar en esto y no olvidarnos, ¿cierto?, que parezca parece que no está el Señor porque no escucho ese estruendo. Parece que no está porque no veo ese fuego o no se mueve esto. No, Él está también, ¿cierto?, en la tranquilidad. Que Dios nos bendiga. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú no ocultas nada en tu palabra, Señor. Y nos muestra aún, Señor, este momento, Señor, tan crucial, tan doloroso, de un siervo tuyo, Señor amado. Quizás, Señor, para nosotros sería excelente ver a un Elías que siempre lo hizo todo bien, que fue siempre triunfante, que siempre fue victorioso en ti, Señor. Pero tú nos muestras también cómo flaquean, Señor, tus hijos, Señor. Cómo es posible, Señor, que nosotros como seres humanos, estando, Señor, contigo, Señor, también sentimos debilidad en nuestras vidas, Señor. Pero que tú aún en esos momentos más oscuros de la vida, usted nunca nos deja solos, Señor. Siempre está con nosotros, Dios mío. Siempre tiene algo más que entregarnos, Señor. Algo más que podemos hacer para ti también, Señor. Te ruego, Señor, en esta hora, Dios mío, por cada persona, Señor amado, que está sufriendo en este tiempo una depresión. Personas que quieren acabar con su vida, que no quieren seguir porque creen que no hay ninguna esperanza. Creen que no hay ningún motivo para seguir viviendo, Señor. Pero tú tienes motivos de sobras, Padre Santo. Tú te quieres glorificar, Señor amado, en las personas, Señor. Tú nos creaste para la gloria de tu nombre, Señor. Oro, Dios mío, en esta hora, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que quizás en algún momento se ha sentido, Señor, deprimido, Señor, sin ganas de vivir. Te ruego, Padre, que tú sigas fortaleciendo sus vidas, sus corazones, que ellos se puedan afirmar en tus promesas, Señor amado, que nunca, Señor amado, fallan, Padre. Tu palabra dice que en ti hay esperanza de vida eterna, Señor. Y no solo eso, Señor, dice que clamemos a ti, que tú nos vas a responder, Señor. Dice tu palabra que tú nos amas, Señor, como nadie nos ama en este mundo. Señor amado, dice tu palabra que somos valiosos, Señor. Dice que tú proveerás, Señor amado, todo lo necesario, que no nos faltará ni el pan ni el agua, dice tu palabra. Señor, a veces tenemos miedo de pasar hambre, Señor amado, en esta tierra. Dios mío, dice tu palabra también cuando nosotros no creemos que queremos que nuestros hijos se están perdiendo. Dice tu palabra, dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa, Señor. Dice tu palabra, Señor amado, que nosotros debemos aferrarnos a tus promesas, Señor, y que tú las cumples, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a expresarte, Dios mío, todo lo que sentimos. Ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos a descansar, Señor, a no maltratarnos, Dios mío, demasiado, Padre. Sino que busquemos también, Señor, cuidar, Dios mío, esta carne que es templo, dice, de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a mis hermanos que han llegado en el día de hoy. Te ruego también, Señor, que si ellos hacen este ejercicio, Señor, de leer una vez más esta palabra en su hogar, Señor, usted le pueda hablar
en esa forma específica que usted quiere entregar, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalécelos, Señor. Ayúdalos, Dios mío. Ayúdanos a todos, Señor. Te necesitamos. Sin ti, Señor, realmente no podemos, Señor. Solo tú eres quien nos levanta, quien nos consuela, quien nos alienta, Señor. Gracias, Padre. Sabemos, Señor, que solo tú tienes el poder para hacer, Señor amado, un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y a ti recurrimos, Señor. Y una vez más oramos, Señor, por aquellos que están sufriendo en este tiempo, Señor amado, por la ansiedad, la depresión y tantas cosas, Señor, que están aconteciendo en estos últimos tiempos. Señor bendito, ayuda, Señor, a aquellos que están en el alcohol, en las drogas, Señor, que buscan refugio, Señor, que buscan cómo satisfacer, Señor, tanta insatisfacción que hay en sus vidas, Señor. Pero tú, Dios mío, nos completas, Señor. En ti, Señor, somos completos, Padre querido, así dice tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro amado y buen Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Les damos gracias por su palabra, por la muestra de su amor y misericordia que Dios ha tenido en este día con nosotros. De cada día que nos sintamos débil, crecer en Él y fortalecernos cada día. Así que vamos a ir con una alabanza que tengan los hermanos al coro y vamos a recibir el servicio ofrenda. Dios ama al que da con alegría. Cantamos el himno número 341. 341.